con el doctor Rafael Gotró, un eminente médico dominicano y que forma parte del grupo Telemico. Buenos días, ¿cómo está usted? Muchas gracias, don Alberto, doña Laura y mi querido Percio. Un privilegio para mí estar con este trío de titanes. Al contrario, Al doctor, contrario. felices de que Tres podamos titanes. compartir. Nosotros titanes. y de poder escucharlo. Un honor para mí. Las Hoy dice bacterias. Las bacterias. Las bacterias y los antibióticos es un problema que tiene más de 10.000 millones de años. Las bacterias son sustancias microscópicas. Unas tienen flagelos, otras son móviles. Miden de 0.5 a 10 namómetros, que es la milésima parte de un milímetro. Se cree que el organismo humano tiene aproximadamente 2.000 millones de células. Nosotros, el ser humano. Y se calcula que hay más de 10.000 billones de bacterias en el mundo. Y solamente se conocen el 10%. Hay el 90% de las bacterias que son totalmente desconocidas. Entonces, esto lamentablemente ha sido O sea que el COVID también era una de las que no se conocía, pero existía. Bueno, había el Y con ese SARS-CoV-1. tamaño que usted menciona, se hacen invisibles a los humanos. Tendría que ser. Correcto. Por ejemplo, nosotros tenemos bacterias buenas que son en la piel, que se llaman probióticos. Esas son las que protegen. Las que nos protegen, pero hay bacterias que son bacteriostáticas, o sea, que atacan el organismo. Esas son las que se pueden convertir en cánceres de piel, ese tipo de cosas. Y que al final son las que generan las infecciones. Correcto. Doctor. Como es el 10%, las bacterias se dividen en gram positivas y gram negativas. Las bacterias, con el gran boom de los antibióticos, que ya estamos en cuarta, quinta generación, al principio era muy difícil porque había que detectar qué tipo de bacteria, si era una gram positiva o una gram negativa. Pero ya con los antibióticos de amplio espectro, pues prácticamente esas infecciones que son incontrolables o que no se sabe cuál es el pronóstico, con un hemocultivo podemos verificar, o con un antibiótico que es el que actúa sobre gram positivas y gram negativas, se denomina antibióticos de amplio espectro. Los grandes revolucionarios del descubrimiento de esto fue el Pasteur, el doctor Alexander Fleming, que descubrió el bacilo de Koch. Y Koch, que fue la persona que detectó el Mycobacterium tuberculosis, que revolucionó y que todavía en Estados Unidos causa cerca de 2 millones de muertes al año. En República Dominicana nosotros llegamos a tener un semicontrol, pero con la enorme migración haitiana que nosotros tenemos, ha habido un repunte de tuberculosis en el país, definitivamente. Sí. Y Fleming en el año 1943 revoluciona el mundo de la bacteriología y de los ataques a las bacterias cuando descubrió la penicilina, que fue un accidente. Él era bacteriólogo y colocó un cultivo y se fue de vacaciones y olvidó. Y cuando regresó vio que ese cultivo, un cultivo de bacterias móviles, vio que ese cultivo tenía hongos y que donde estaban los hongos, las bacterias habían desaparecido. Ese es el origen de la penicilina, que revolucionó el mundo y que le costó o le favoreció con el premio Nobel de Medicina en el año 1944. Y digamos que es lo maravilloso de la ciencia, porque normalmente tú comienzas a buscar y en el camino puedes detectar muchísimas otras cosas que no está buscando, pero que por la observación y las comprobaciones. Claro. Esos son los tres titanes de la bacteriología contemporánea. Mire, a propósito de eso, hoy sale la información que las proyecciones de los organismos internacionales es de que tendremos COVID por lo menos 2 años. por 2 años. Sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué lamentablemente, le podemos decir a la gente? Lamentablemente, fíjate, es penoso, y ustedes, cuando venía para acá, vi en los cortes de noticias, donde vimos la barbaridad que ocurrió el fin de semana en los hoteles. Uno de ellos fue multado y donde se quejaban de que no solamente ese hotel que fue multado con $1 millón fue en el único lugar donde acontecieron esas contaminaciones que va a provocar un repico de la pandemia. Nosotros tenemos prácticamente muy fuera de control la conciencia de los dominicanos. Estamos siendo muy indolentes desde el punto de vista de lo que significa perder un ser querido. Yo estoy seguro que todo el que hace ese tipo de manifestación no se le ha muerto ni su papá, ni perdió su mamá, ni perdió su abuelito, ni perdió... Hay jóvenes que están padeciendo COVID. Entonces, íbamos muy bien hasta que hace más o menos una semana las dos fuentes más importantes para
manufacturación de la vacuna y que estaba más avanzada ya en fase 3 para pasar a la FDA a su aprobación, la Moderna Medical Supplies, que es la firma norteamericana, y la AstraZeneca, que es la Universidad de Oxford en Inglaterra. Ya estaban 30,000 personas que fueron, se ofrecieron de voluntarios y se detectó ya en la fase final que 2 de ellos desarrollaron efectos secundarios neurológicos. ¿Qué significa esto? Que si 2 de 30,000 hicieron efectos secundarios importantes, llámese una hemiplegia, llámese un problema cerebrovascular, pues entonces cuando pongamos 1.000 millones, ¿cuántos efectos secundarios habrá? Cuando pongamos 6.000 millones, ¿cuántos efectos secundarios habrá? O sea, el universo hay que calcularlo de acuerdo al número de personas que van a ser vacunadas a nivel mundial. Las primeras vacunas no van a llegar a República Dominicana, pero los primeros 1.000 millones de personas, al detectar 2 personas con manifestaciones o efectos secundarios, la vacuna de la influenza tiene efectos secundarios leves, o sea, que se le pone a los niños también, que generalmente es una pequeña fiebre y un malestar general que termina en 24 o 48 horas, pero efectos neurológicos ya son palabras mayores. Doctor, en la profilaxis que se está utilizando para el COVID-19, se incluye en muchos casos, según lo que uno ve, un antibiótico. Sin embargo, estamos hablando de un virus. Si no me equivoco, es acitromicina que están incluyendo. ¿Por qué? Fíjate, hasta el día de hoy, 1 de octubre del año 2020, la pandemia comenzó en Wuhan en el diciembre del 2019, aunque se dice que fue antes, el SARS-CoV-2. No existe un tratamiento específico. Fíjate que la ciencia ha ido brincando de tratamientos en tratamientos. En marzo y abril ustedes recordarán el boom de la hidroxicloroquina, que es un antimalárico, pero que también se utiliza en el herpes. Recordarán los medicamentos que utilizaron. Se llegó a utilizar un antihelmíntico, la ivermectina, y se comprobó con el boom que hubo en Italia, que comenzaron a hacer, a finales del mes de abril, comenzaron a hacer autopsias, porque la Organización Mundial de la Salud prohibía, el protocolo prohíbe que ese paciente, una vez fallezca, pueda ser manipulado. Sin embargo, en Italia le dio muy duro, sobre todo a la clase de la tercera edad. Sí. Entonces ellos comenzaron a investigar en abril y vieron que además del daño que produce el virus en la base del pulmón, porque produce una neumonía basal bilateral, produce una traqueitis. La tráquea es el órgano por donde nosotros a través de ella respiramos y por donde intuban al paciente cuando entra en una insuficiencia respiratoria aguda. Entonces se comprobó que ese paciente estaba teniendo tromboembolismo. A partir de abril entra entonces nueva vez en el protocolo mundial el uso de medicamentos anticoagulantes, que ya está en la terapia. La pregunta que hace doña Laura es exactamente correcta. Hemos ido brincando de uno en uno y a principio se decía, como se pensaba que era una neumonía basal y las bacterias oportunistas cuando damos esteroides, llámese cortisona o derivados, generalmente tienden a multiplicarse. En principio no se utilizaba la cortisona. Sin embargo, el gold estándar hoy a nivel mundial es utilizar la dexametasona como antiinflamatorio porque se ha comprobado que además de la neumonía basal produce una traqueitis y produce tromboembolismo, que es causa de muchísimas muertes por accidentes cerebrovasculares o por muerte súbita. Doctor, parte de la capacidad del COVID es los daños secretos que va produciendo en el organismo. Por ejemplo, esto que usted ha mencionado, la capacidad de coagular la sangre, que son cosas que no duelen, el paciente no lo siente, sino que cuando hay una situación de crisis te dan un corrientazo de 220 y salen contigo. Y parecería que muchos pacientes por esa situación llegan tarde al médico, así cuando llegan ya eso es correcto, con problemas, con daños en los pulmones, daños en la sangre, ese asunto. Fíjate, el virus tiene un comportamiento, siguiendo con la línea del tratamiento de la pregunta de doña Laura y con la de don Percio, en el sentido de que el periodo de incubación es de 7 a 14 días. En ese momento no hay síntomas, el paciente tiene el virus en la orofaringe, pero si tú le haces un PCR está positivo, pero no hay ningún tipo de síntomas. Ese paciente puede contaminar a 4 o 5 personas en un lugar cerrado como este. Entonces, en ese periodo de incubación comienzan los primeros síntomas, el 80% va a desarrollar un proceso gripal, el 20%
va a desarrollar las 4 fases que tiene, que es tu pregunta. El SARS-CoV-2 produce una fase leve, la que le da a los niños, gente que dice no sentía absolutamente nada, me dio fiebre un día, moderada, agudo y crítico. En la etapa aguda y la etapa crítica es donde generalmente han estado llegando los pacientes. Y generalmente los pacientes inmunocomprometidos, como somos nosotros, y las personas que tienen cáncer o que tienen quimio, radioterapia o que tienen diabetes, tienen todavía mayor factor de riesgo para desarrollar. El peso también parece que es una complicación que se suma. El peso y la edad. Se dice que hay una sustancia que los de buen peso... Es correcto. Y la pregunta que tú haces de las secuelas, y al día de hoy, vuelvo a repetir, no existe un tratamiento específico. Hemos ido de tratamiento en tratamiento, pero la hidroxicloroquina incluso se agotó en Estados Unidos y en el país. Sí. Y la hidroxicloroquina tiene muchísimos efectos secundarios y ya la Organización Mundial de la Salud dijo que no. Usted como conocedor, médico que vive investigando y estudiando, ¿usted tiene algún conocimiento, alguna información de que a las personas que se le ha detectado COVID-19, que se han salvado la vida, eso repite? Tenemos ese registro desde cuando ya China en noviembre va a cumplir un año del COVID-19. En un par de meses ya. Un par de meses ya. ¿Repite o hay rebrote en otras personas? No así en las mismas personas que han tenido ya. Como se trata de un virus, generalmente produce lo que nosotros tenemos en el organismo que se llama mecanismo inmunológico. Es el mecanismo que nos protege de las injurias del exterior. Cuando desarrollamos cualquier afección, llámese viral o infecciosa, de ahí la inquietud de doña Laura en el sentido de por qué se le da antibióticos a ese tipo de pacientes si es un virus. Bueno, lo que pasa es que la complicación del paciente agudo y crítico conlleva a que se utilizó mucho la acitromicina, pero se comprobó que la combinación de la hidroxicloroquina y la acitromicina era perjudicial en muchos casos para la salud de la persona. Entonces, ¿qué avances hemos tenido? Que el COVID no es solamente un virus pulmonar. El COVID tiene manifestaciones intestinales. Se traga el virus a través de la tráquea cuando está incubándose. No cultiva en el estómago porque el estómago es un medio muy ácido. La única bacteria que puede cultivar el estómago es el Helicobacter pylori, la única bacteria en el mundo. Entonces pasa al intestino delgado y se han visto manifestaciones intestinales del SARS-CoV-2 que comienzan con trastornos gastrointestinales como diarrea, como si fuera una gastroenteritis o algo que le cayó mal a la persona, pero viene la fiebre y con importancia en los factores de alteración de las pruebas hepáticas, que esto es muy importante y han habido muchos casos. Hay casos reportados de que personas que han tenido el COVID se pensaba que había una autoinmunidad durante un tiempo determinado. Eso puede ser posible, pero hay reportes de que hay personas, ya a nivel de la Organización Mundial de la Salud, de personas que han tenido el SARS-CoV-2 que han vuelto a repuntar. Quizás no sean los primeros 45 días, no es no es un signo de alarma porque han sido pocos los reportes que se han hecho en ese sentido. Lo que sí yo quisiera que la gente comprenda, y a través de este medio de comunicación y de ustedes 3 brillantes periodistas, es el aspecto de las secuelas que está dejando el virus. Yo ayer vi en mi consulta a una señora que le dio el virus cuando se internaba solamente en el Ramón de Lara. Ustedes recuerdan esa primera etapa. Sí, estamos hablando de marzo, abril. La primera fase. La primera fase la llevaban a Ramón. Esa señora incluso me dijo, estaba yo en la habitación contigua donde murió una figura muy conocida y querida del país. Al principio también fue Khalil Laché. Ella convivió de la famosa boda de San Pedro que se contaminaron mucha gente. Ayer la vi para darle el reporte de un estudio de colonoscopía y gastroscopía y me dijo, doctor, yo digo, tú tienes que caminar porque tienes el colesterol alto, etc. Ellos viven en un resort cerca de la ciudad, creo que, ¿cómo se llama? Metro. El metro aquí. El metro. Y me dice, yo camino y me canso. Yo he visto eso muy frecuentemente, esa sensación de astenia, pérdida de apetito, dificultad respiratoria. Yo le digo, yo te voy a demostrar que estás pensando, tu cerebro te está dominando. Le tomé el oxígeno con el oxímetro y tenía 99. Ese es un signo de alarma en la pregunta que tú hiciste de cuándo el COVID comienza a complicarse y cuándo esto va a ocurrir a partir del día 7 al 14. Casi
todas las personas que están haciendo cuarentena en su casa con la positividad deben tratar de adquirir un oxímetro. Pero en el caso de esa señora, de esa sensación paciente, pero yo lo he oído en muchas personas. hay consecuencias que son reales y Sí, hay correcto. consecuencias que son psicológicas. Sí, no. Naturalmente, en el caso de la señora, yo la tranquilicé cuando estaba oxigenando 99, por encima de 90, pero en el COVID, cuando comienzan las complicaciones, tú no oxigenas ni 70. Claro. Entonces ya ese es un signo de que tú te estás teniendo disnea, que es la dificultad para nosotros expirar e inspirar, inspirar y aspirar aire y poder mantener nuestra oxigenación normal. Porque parecería que el que pasa por ahí también hay que pasarlo por el sedazo psicológico para que, Sí, para que la gente se desconecte. sobre todo las personas que han estado hospitalizadas quedan Claro. muy afectadas psicológicamente. Pero en el caso de muchos pacientes que son jóvenes, que son asintomáticos, pero como quiera tienen el COVID penetrando en los pulmones y eso le provoca también infartos, porque se coagula la sangre, entonces muere de un infarto, pero es un muchacho joven, ¿cómo muere de un infarto? ¿Qué pasó? Lo que hablaba de la pregunta inicial de la terapia que me hacía doña Laura, en el sentido que se comprobó a partir del mes de abril y mayo, cuando se comenzaron a hacer autopsias, porque el protocolo incluso en República Dominicana. Por eso es que yo hago un llamado a toda esa gente que ustedes ven en las avenidas, bebiendo alcohol en los resorts, en el sentido de que yo estoy totalmente seguro que ninguno de ellos perdieron ni a su papá, ni a su mamá, ni a un hermanito. Cuando una persona entra en la etapa de la pregunta que hizo Percio, que es la etapa crítica o aguda, y entra a la clínica, tú lo vas a llevar, tú vas a entrar a donde dice cuidado intensivo, no lo vas a volver a ver, y si el paciente fallece, no te permiten ni siquiera despedir a tu deudo, porque está prohibido en el protocolo. Me dijo un amigo de un paciente fallecido que usted mencionó ahorita. Me dijo, lo peor de eso es que te entregan una funda negra que tú no sabes si es él o no es él. querido, ¿no? Eso es correcto. Te entregan eso y eso es lo que te lleva. Y ese es el protocolo. Sí. Ahora, eso doctor, puede producir esa por lo regular, los médicos son muy poco proclives a que, por ejemplo, se dé la apertura, que se liberalice el control de, digamos, ciudadanos. Sin embargo, parecería que la estrategia de los gobiernos es pretender atajar a la gente, digamos, en el sentido de tenerlos controlados y no de convencerlo de la conveniencia de tener una conducta diferente a esto que usted ha mencionado. Gente que no le importa, a veces cree que el virus no le toca o no le importa, porque también puede haber todo eso. Es correcto. ¿Ha faltado aquí, digamos, una estrategia correcta de convencer a la ciudadanía para que los médicos tal vez tengan menos dificultades y menos pacientes? Totalmente de acuerdo. La única medida terapéutica, y vuelvo a la pregunta original de doña Laura en cuanto a medicamentos, la única respuesta terapéutica que se le puede dar a la persona que puede impedir el SARS-CoV-2, lavarse las manos, utilizar mascarilla y respetar el distanciamiento social. Yo creo que tanto el gobierno saliente como el gobierno entrante no han tenido la particularidad de ejercer el control de lo que es un toque de queda. De que el toque de queda es simplemente para que tú no estés en la calle y a pesar de eso tú ves la avenida. Anoche vi la avenida España que todavía a las 10 de la noche estaba la policía quitándola. Hay un irrespeto a la autoridad en el sentido general por los jóvenes. Tenemos 9 meses encerrados, pero no es República Dominicana, es todo el mundo. Entonces, creo que, y soy de los partidarios de la posición del Colegio Médico Dominicano de que el toque de queda no debió variarse. Vamos a tener un repunte con las cosas que estamos viendo. Se están haciendo ya un mayor número de pruebas y el universo. Yo recuerdo que en un programa anterior que hablábamos, doña Laura me preguntaba qué significa el porciento de, ¿cómo se llama? ¿De contagiados? No, de las personas que se le hace la prueba y el nivel de contagiados. Cuando hablamos de un 30%, ¿qué significa esto? Significa que si nosotros la positividad. La tasa de positividad. Es decir, que usted le hace a 1000, el 30% sale positivo. O sea, estábamos en un 34% el 5 de julio y con la campaña preelectoral. Eso significa que de cada 100 personas que están circulando, 30 estaban captando el virus. Eso es altísimo. Lo ideal es donde se puede aplanar la curva cuando se llega a 11. Llegamos a principios de mayo a tenerla en 12.
pero ha vuelto a dispararse y se va a volver a disparar. Entonces la tasa de positividad, las autoridades sanitarias actuales han aumentado el número de pruebas y han disminuido la contagiosidad a nivel nacional, lo que significa que aparentemente pudiéramos estar esperanzados en que si tenemos medidas preventivas adecuadas pudiéramos aplanar la curva, y esa era la posición del colegio. Doctor, tenemos que ir concluyendo ya, pero a propósito de que el tema eran las bacterias, aunque el COVID nos invade todos los temas, no quería dejar de preguntarle sobre el tema de la resistencia a los antibióticos, que siempre para madres y padres es una preocupación, sobre todo cuando se utilizan antibióticos de generaciones más avanzadas, pero siempre está el temor de si eso puede generar una resistencia luego a futuro a condiciones más complicadas. ¿Se pueden utilizar antibióticos avanzados en infecciones sencillas, por ejemplo, infección de garganta, laringitis? Mira, ese no es una respuesta para el público, es una respuesta médica, la que tú acabas de preguntar. Nosotros los médicos a nivel mundial hemos abusado enormemente con el uso de los antibióticos. Y es como si tú tienes una escopeta para matar un león, le tiras con un tanque de guerra, no hay necesidad. Entonces hay personas aquí que fuera de la epidemia del SARS, que un dolor de garganta, escalofrío y fiebre y automáticamente un antibiótico. Entonces hemos tenido el abuso que estamos teniendo los médicos y que hemos estado teniendo de que hayamos tenido de pasar de generación en generación a una resistencia antibiótica importante en el que no hay necesidad de utilizar antibióticos sin tener un diagnóstico. Nosotros los dominicanos sufrimos mucho de la automedicación, pero hemos abusado los médicos mucho del uso de antibióticos en una forma indiscriminada. Por ejemplo, en el Helicobacter pylori hay que dar una dosis masiva de antibióticos, pero el Helicobacter es precancerígeno, quiere decir que hay que matar el Helicobacter, pero no significa que todo el que tiene Helicobacter va a desarrollar un cáncer. De esa misma manera, esas bacterias, cuando tú tienes cualquier tipo de infección, de verdad que necesitaste una neumonía, las dos causas más importantes de muerte por bacterias es en el pulmón, en las gram positivas, el Staphylococcus aureus, y la negativa, que es la Escherichia coli, que puede afectar tracto digestivo, puede afectar tracto urinario, muy frecuente, infecciones urinarias, sobre todo el PID, que es la infección pélvica que sucede muy frecuentemente en las mujeres, que produce una infección importante que puede costar la vida al paciente si no se actúa a tiempo, pero el uso indiscriminado de antibióticos definitivamente. Ahora, fíjate que cada vez que un médico le dice, tómese este antibiótico, vamos a suponer ampicilina, levofloxacina, 14 días. En el día número 7 ya tú comienzas a tener dolor de estómago. Entonces, las bacterias buenas, que son las que están en el colon, que nos defienden precisamente de evitar que bacterias malas nos contaminen y que conviven con el ser humano, el antibiótico las destruye. Entonces, el colon y el organismo queda totalmente estéril de bacterias. Por eso, casi siempre, en los casos en que nosotros, particularmente en nuestra práctica privada, tenemos que utilizar antibióticos, inmediatamente el paciente termina la antibiótico-terapia, indicamos probióticos. Los probióticos son bacterias buenas, como tiene también la leche, el yogur, y que fue uno de los primeros inventos desde cuando Pasteur. Esto no ha variado. Quizá usted usa el término correcto, nosotros los médicos, porque los dominicanos todos tenemos vocación médico, vivimos recetando. Es uno de los grandes defectos. Vivimos recetando todo lo que nos experiencia. Tómate algo, dice uno. Te duele la garganta. Mira, me indicaron esta ampicilina, tómate. Entonces eso es a mí me sanó tal pastilla. Y entonces, la que usted dijo, la citromicina, que se utilizó en una etapa importante y que todavía se sigue utilizando, conjuntamente con la hidroxicloroquina, provocó muchos efectos secundarios a nivel cardiovascular cuando todavía se desconocía que el COVID podía producir tromboembolismo, abril, mayo. Ya definitivamente hay que tener cuidado con el uso de los antibióticos. Doctor, muchísimas gracias. Ha sido muy grato verlo, escucharlo, como siempre. También es un placer tener el privilegio no solamente de Alberto, sino tener a doña Laura y a Percio en el día de hoy. Con mucha autoridad. Yo me voy a quejar, a mí esto me dice doña Laura y a Percio le dice Percio. Pero dígale que eso es de cariño y respeto. No es de... Lo que pasa es que Percio es mi hermano. Yo soy médico de su familia. Tenemos una familiaridad.
Navidad con su suegra, con Cosete, y yo soy parte de los Maldonado y él de los otros. Además, dígale que es por dinero, ¿verdad? Porque no es por otra cosa. No, pero lo de doña Laura es por respeto. Ni por lo uno ni por lo otro. Lo de doña Laura es por respeto. Bueno, muchísimas Doctor, gracias por la autoridad que usted tiene para dar estas consultas por televisión, que estoy seguro que los dominicanos que nos ven, tanto aquí en la República Dominicana como en el exterior, lo acogen y lo anotan, porque la verdad usted se ha convertido en eso, en el orientador médico de los dominicanos, y que incita con el doctor Gotro Y en Grupo Telemicro exclusivamente.